Continúo ahora con la segunda parte de pared y configuración cervical. Les voy a estar hablando aquí sobre la columna cervical. Recuerden que la columna vertebral en una visión anterior es completamente lineal, no tiene desviación hacia ningún lado. En una visión de perfil o lateral, recuerden también que tiene varias curvas. Aquellas que tienen una convexidad anterior son las lordosis, la que tiene una convexidad posterior son las sifosis. La región cervical o la columna cervical, que es la parte más alta de la columna vertebral, tiene entonces una convexidad anterior, por lo tanto tiene una lordosis cervical, que en algunos casos se pierden, ya sea por una patología a nivel muscular o por una patología degenerativa a nivel de la columna, y es lo que algunos mal llaman rectificación cervical, pero en realidad rectificación cervical es algo secundario a una patología que existe, pero es la manifestación de esa. Entonces la columna o la columna cervical está conformada por 7 vértebras cervicales, y esas 7 vértebras las dividimos en dos grupos: las que forman parte de la columna cervical alta y aquellas que forman parte de la columna cervical baja. Entonces, la columna cervical alta está formada por el C1 y C2, es decir, la primera y la segunda vértebra cervical, también llamadas atras y axis. Ellas forman parte de lo que se llama unión cráneo-cervical, de tal forma que ellas se articulan con el cráneo a través de esto que está acá, que se llama cóndilo. Esto es el cóndilo occipital, mal llamado por algunos como C0, pero en realidad no es C0, sino que es CO. De tal forma que la columna cervical alta, ojo con esto, está formado por el cóndilo occipital, por el atlas y por el axis. La columna cervical baja está formada entonces por las vértebras desde C3 hasta C7, también es conocido como columna cervical baja. Estas vértebras, de acuerdo a sus características, las dividimos en 3 grupos: las vértebras especiales, la típica y la de transición. Las vértebras especiales son aquellas que tienen características propias y que las diferencian del resto de las vértebras de la región. En este caso, el atlas y el axis son vértebras especiales. Las típicas son aquellas vértebras que tienen características propias, en este caso de la región cervical, y son las que van desde C3 hasta C6. Y la de transición, que es C7, es aquella que tiene características de la región cervical, pero como va hacia la región torácica, también tiene características de esta región. Vamos a comenzar entonces hablando sobre las vértebras típicas que forman parte de la columna cervical baja. Toda vértebra tiene entonces un cuerpo vertebral y tiene un arco posterior. Esta es una visión superior de la vértebra de C5, una visión anterior y una visión lateral. Tenemos el cuerpo vertebral, predomina en el ancho en relación a su diámetro anteroposterior. A su vez, la cara superior de la vértebra presenta unas elevaciones, que son estas que están acá, que se conoce como apófisis unciforme o apófisis semilunar. Ellas se van a articular con la parte inferior del cuerpo vertebral de la vértebra que está arriba de ella, es decir, con C4. La parte superior de la vértebra, cuando vean, tiene una porción cartilaginosa que forma parte del disco intervertebral que se llama platillo terminal superior y platillo terminal inferior, pero que se ve mejor en un estudio de un paciente o en vivo o un estudio de resonancia, pues, porque aquí es una vértebra, una pieza anatómica y esos elementos no se pueden visualizar. Ahora, el cuerpo vertebral hacia los laterales presenta entonces lo que son las apófisis transversas, que tiene entonces un agujero que está aquí que se llama agujero transverso. A través del agujero transverso va a pasar lo que es la arteria vertebral. Y ese agujero transverso, que está inmerso en la apófisis transversa, va a estar conformada esta apófisis por una raíz anterior y una raíz posterior. Y a su vez, la apófisis transversa presenta un tubérculo anterior y un tubérculo posterior donde se insertan unos músculos del cuello que a lo mejor ya ustedes leyeron por allí. Esta estructura ósea, esta cresta que une ambos tubérculos se conoce como lamela o laminilla intertubercular. Ahora, si nos vamos hacia acá, vean que de la parte posterolateral emerge una estructura ósea que brinda un fuerte soporte, ¿verdad? Que se conoce como pedículo. Entonces, el pedículo también es una de las estructuras que limita el agujero transverso. Ese pedículo se va entonces a unir acá con esta masa que se llama masa lateral, porque está hacia los lados. Y de la masa lateral también va a emerger una estructura que se llaman las láminas. Son una lámina
de lado y lado, y luego las láminas se unen, forman la base, y se conforma aquí una apófisis, que es la apófisis espinosa. Ojo con esto. Las vértebras típicas presentan una apófisis espinosa bífida, es decir, como, imagínense la lengua de la serpiente, ¿verdad? Que es bífida. ¿Por qué? Porque tiene estas dos elevaciones, es decir, no es una apófisis espinosa única, sino que está dividida en dos, por así decirla. Ahora, las masas laterales, ¿verdad?, van a presentar una carilla articular superior y una carilla articular inferior. Esto es lo que se conoce como, como faceta articular, o apófisis articular superior y apófisis articular inferior. ¿Qué más podemos observar acá? Por acá podemos ver que existe por encima del pedículo, existe una pequeña excavación por donde va a salir de este agujero, que es el agujero vertebral, por donde pasa la médula espinal, va a salir un nervio, que es un nervio raquídeo, y pasa por acá, y vea que el nervio raquídeo se dirige anteriormente, pasa por detrás del agujero transverso, y emerge por este surco, que es el surco para el nervio raquídeo. Ojo con esto entonces, los nervios raquídeos emergen por detrás del agujero transverso, es decir, por detrás de la arteria vertebral. Vean también cuáles son los límites del agujero vertebral, que tengan un límite anterior, que es el cuerpo vertebral, un límite anterolateral, que son los pedículos, un límite posterior, que son las láminas, y vean también los límites del agujero transverso. Anteriormente está limitado entonces por la reja anterior de la apófisis transversa, medialmente por el cuerpo vertebral, lateralmente está limitado por la lamela intertubercular, y posteriormente está limitado por dos estructuras, posteriormedialmente por el pedículo y posterolateralmente por la masa lateral. Entonces, ojo con esto que les acabo de mencionar. En esta visión anterior, ¿qué podemos ver? Vemos aquí el cuerpo vertebral, ven las apófisis unciformes que están elevaditas, apófisis semilunares, y hacia los laterales pueden ver entonces acá esto que les estoy mostrando. Aquí tienen entonces el tubérculo anterior, el tubérculo posterior, y por aquí es donde viene emergiendo la raíz del nervio raquídeo o la raíz nerviosa emergente. Y aquí está entonces la lamela intertubercular. En esta visión lateral lo ven mucho mejor. Vean aquí el tubérculo anterior, el tubérculo posterior. Aquí se encuentra entonces el surco por donde pasa el nervio raquídeo emergente. Aquí está la lamela intertubercular. Y a su vez, posterior a ellos, ven entonces la faceta articular superior, la faceta articular inferior. Y ojo con esto, vean la disposición de las facetas. Las facetas están dispuestas prácticamente en el plano horizontal, y esto es lo que la diferencia, una de las diferencias de la faceta en relación a la disposición de las vértebras dorsales y de las o torácicas y de las vértebras lumbares. En las vértebras torácicas están dispuestas prácticamente en el plano frontal o coronal, mientras que en las vértebras lumbares están dispuestas en el plano sagital. Ahora, aquí tenemos entonces, para que ustedes puedan ver la visión anterior, lateral y posterior de las diferentes vértebras típicas articuladas. Esta sería C1, C2, y aquí tenemos entonces C3 hasta C7. Vean entonces cómo se articulan, cómo la apófisis semilunar o unciforme se articula con el cuerpo vertebral de la vértebra superior y forma acá una articulación que se llama articulación uncovertebral. Esa es una articulación que también es conocida como articulación de Luschka. Ahora, existe una característica particular aquí, que es que el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical es muy prominente. Es tan prominente que él es conocido como tubérculo carotídeo, porque nosotros podemos comprimir la carótida común o primitiva, ejerciendo presión en el cuello y comprimirla contra este tubérculo. Es conocido como tubérculo de Chassenay también. Esta es una visión lateral, y aquí ustedes pueden ver lo que les acabo de mostrar. Aquí está la articulación ciboapofisiaria, que está conformada entonces por la apófisis articular inferior, la apófisis articular superior. Pueden ver también aquí que existe una estructura que se llama agujero intervertebral de conjunción, que ya lo hemos visto en clases pasadas. Recuerden los límites del agujero intervertebral de conjunción. Vean que este agujero intervertebral está conformado, o de conjunción, está conformado por una escotadura vertebral superior, una escotadura vertebral inferior, está limitada anteriormente por el disco intervertebral que está acá, y parte del cuerpo vertebral de la vértebra superior y la vértebra inferior, y posteriormente
por la articulación cigoapofisiaria junto con su cápsula articular y parte un poquito nada más del ligamento amarillo. Esta es una visión posterior para que ustedes vean cómo se articulan esas diferentes vértebras típicas. Vean que aquí están las masas laterales, luego vean que de ellas emergen las láminas que se unen en la línea media, se forma la base de la apófisis espinosa y vean que esas apófisis espinosas son bífidas, es decir, la apófisis espinosa está dividida en dos. Y entre ellas se encuentra un espacio que se llama espacio interlaminar. Y aquí sería el espacio intraespinoso. Vamos a hablar ahora sobre la séptima vértebra cervical. La séptima vértebra cervical es una vértebra de transición. ¿Por qué se caracteriza ella? Bueno, se caracteriza porque es una vértebra de mayor tamaño que las vértebras anteriores. Aparte de eso, vean que su apófisis transversa es muy pequeña, es como un poco más pequeña, y que ella carece de carecen de los tubérculos. Generalmente suelen ser unitubercular, es decir, carecen del tubérculo anterior. Por lo tanto, tiene un solo tubérculo y se conoce como tubérculo o es unitubercular. El agujero transverso suele ser agujeros transversos más pequeños y a través de la séptima vértebra cervical no pasa la arteria vertebral. Vean que sus apófisis unciformes son pequeñas, tienen la apófisis espinosa más prominente de todas las vértebras cervicales y vean que no es una apófisis espinosa bífida, sino que es una apófisis espinosa única. Al tener una apófisis espinosa muy prominente es conocido como la vértebra prominente. Vea también la disposición de la carilla o de la faceta articular que prácticamente se está disponiendo en el plano coronal y no en el plano horizontal como el resto de las vértebras cervicales, y su cuerpo vertebral es muy prominente. Algo importante a mencionar es que este agujero vertebral, por donde pasa la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo, etc., suele ser un agujero vertebral un poco más estrecho que el agujero vertebral de las vértebras superiores. Es decir, vean que el agujero vertebral es prácticamente de forma triangular en la región cervical, pero un agujero vertebral amplio. Y a medida que vamos descendiendo hacia la columna torácica, ese agujero vertebral se va haciendo un poco más pequeño, es decir, menos amplio. Ahora, esto es una reconstrucción 3D para que ustedes vean cómo la arteria vertebral, que se origina del primer segmento de la arteria subclavia, emerge e ingresa a través del agujero transverso de la sexta vértebra cervical y asciende. Una vez que ya asciende, ¿verdad? Va a pasar a emerger y llega aquí hasta el atlas. Vean lo siguiente, que en el 90% de los casos, la arteria vertebral ingresa al agujero transverso a nivel de la sexta vértebra cervical. Y en el resto de los casos, o sea, mejor dicho, en la séptima vértebra no ingresa, en la mayoría de los casos no ingresa la arteria vertebral. Entonces, pendiente con esto, que a partir de la sexta vértebra cervical es que la arteria vertebral ingresa al agujero transverso. Esta es una visión anterior, esta es una visión lateral para que vean cómo pasa la arteria vertebral a través de los agujeros transversos. ¿Esto es importante? Sí. Porque cuando existe una fractura a nivel de las vértebras cervicales, esta arteria vertebral puede ser lesionada por esta fractura. Ahora vamos a hablar sobre las vértebras especiales que son el atlas y el axis, es decir, C1 y C2, que junto con el cóndilo occipital, mal llamado C0, en realidad es CO, que está acá, forman parte de la columna cervical alta. Comenzamos con el atlas. C1 es conocido como atlas en conmemoración, por así decirlo, al titán Atlas, que según la mitología griega es uno de los titanes que sostiene el universo o el mundo. Entonces, el Atlas sostiene la cabeza, por lo tanto se asemeja a este dios griego, de allí su nombre. Tenemos aquí una visión posterior del cráneo, en este caso la porción occipital. Aquí ven el Atlas, cómo se articula entonces el Atlas con los cóndilos occipitales, que son estos que están acá. ¿Qué característica diferente tiene el atlas del resto de las vértebras? Bueno, que el atlas carece de cuerpo vertebral, no tiene cuerpo vertebral como pueden ver. Vamos ahora a ver descrito completamente el atlas, lo hemos desarticulado completamente y vean que el atlas carece de cuerpo vertebral, tiene dos masas laterales y esas masas laterales están unidas por un arco, el arco anterior y el arco posterior. Vean que el arco anterior es menor longitud que el arco posterior y que el arco anterior presenta aquí una elevación.
que se conoce como tubérculo anterior del atlas. De igual forma, el arco posterior también presenta una elevación que se conoce como tubérculo posterior del atlas. Aquí pueden ver entonces las masas laterales del atlas y vean que presenta aquí una carilla articular superior, también conocida como cavidad glenoidea. Esta carilla es de forma elíptica, ¿verdad? Porque ya se va a articular con el cóndilo occipital y tiene prácticamente la forma como de la suela de un zapato. Hacia medial hay unos pequeños tubérculos en donde se va a insertar un ligamento que vamos a ver más adelante que se llama el ligamento transverso del atlas. Tiene su agujero vertebral y hacia los laterales tienen entonces su apófisis transversa con su respectivo agujero transverso. A través de este agujero transverso emerge la arteria vertebral, pasa por detrás de la masa lateral de la carilla articular superior para luego dirigirse hacia el agujero vertebral e irse hacia adelante. Esta es una visión superior y esta es una visión inferior. Ve entonces que la visión inferior, las carillas articulares son completamente diferentes. Estas carillas articulares son prácticamente de forma ovalada o redondeada, mientras que estas no. Y el resto es más o menos parecido. Aquí tenemos entonces parte del hueso occipital, que es una parte del cráneo que se ha desarticulado, para que ustedes vean que esto que está acá es el cóndilo occipital. Y este cóndilo occipital es lo que se va a articular entonces con esta carilla articular del atlas. Vean entonces cómo ocurre la articulación del cóndilo occipital con el atlas. Y para que vean aquí entonces que una vez que la arteria vertebral se origina del primer segmento de la arteria subclavia, ingresa en el agujero transverso de la sexta vértebra cervical, asciende a través del agujero transverso, luego a nivel de C2 del axis, ella emerge, forma aquí como un pequeño codito, asciende, pasa a través del agujero transverso, ingresa aquí, por encima de la apófisis transversa, da una vuelta alrededor y por detrás de esto que está acá, que se conoce como, que las acabo de nombrar ahorita, que es la cavidad articular superior, cavidad glenoidea, pasa por detrás para luego irse hacia anterior. ¿Esto es importante? Sí, esto es importantísimo, porque aquellas personas que les gusta neurocirugía, cirugía de columna, tienen que saber que cuando uno va a quitar el arco posterior del atlas, existe una distancia que nosotros debemos de respetar y donde no podemos quitar más de lo necesario, porque si quitamos mucho hacia el lateral, podemos lesionar entonces la arteria vertebral. Esta es una tomografía con reconstrucción 3D de un paciente, para que ustedes vean entonces cómo la arteria vertebral asciende y pasa por detrás de la apófisis articular superior. Vean, asciende por aquí y pasa por detrás. En algunos casos no existe un surco como acá, que es lo que se observa en la mayoría de los casos, que hay un surco para la arteria vertebral, sino que se forma un conducto y la arteria vertebral pasa prácticamente dentro de este conducto y muchas veces nosotros no realizamos la angioTAC, quitamos el arco posterior del atlas y lesionamos inadvertidamente entonces la arteria vertebral. Ya hablamos entonces sobre el atlas. Ahora vamos a hablar sobre la segunda vértebra cervical, que es el axis. El axis se llama así porque prácticamente tiene un eje y tiene aquí una apófisis que se llama apófisis odontoide. Esta apófisis odontoide, según algunas literaturas, establecen que él vendría a ser lo que tuvo que haber sido o el cuerpo vertebral del atlas. Es como que el axis se robó el cuerpo vertebral del atlas y formó la apófisis odontoide. Entonces, el axis, vean, esta es una visión posterior, presenta de igual manera una carilla articular superior que tiene una forma ovalada, ¿verdad? De ambos lados. Presenta su pedículo también, su pedículo vertebral. Tiene una carilla articular inferior, presenta una apófisis transversa que también suele ser unitubercular. No es como el resto de las vértebras que tienen un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Vean su agujero transverso, tiene un cuerpo vertebral, tiene sus láminas que se unen, forma la base de la apófisis espinosa y tiene su apófisis espinosa. Y a su vez, entonces, en la parte superior del cuerpo vertebral existe esta elevación, que se conoce como apófisis odontoide o diente del axis. En la parte donde él comienza a formarse, tiene una pequeña estrechez que se conoce como cuello de la apófisis odontoide, tiene el cuerpo de la apófisis odontoide y tiene el ápex de la apófisis odontoide o diente del axis. Esta es una visión superior del atlas, una visión inferior del atlas. Aquí pueden observar entonces la visión anterior de del axis
y vean entonces que aquí está su cuerpo vertebral. Aquí está la apófisis odontoide que presenta una carilla anterior para el atlas que le permite formar una articulación. ¿Por qué? Porque el atlas gira alrededor de la apófisis odontoide. Vean que parece como un pulgarcito. Esta es una visión posterior, y en una visión posterior vea que el axis, específicamente la apófisis odontoide, también tiene una carilla articular posterior, pero para un ligamento que va acá, que se llama el ligamento transverso del atlas. Entonces, esto es lo que deben de aprender, es importante de estas vértebras. Ahora vamos a hablar sobre la artrología. Cada una de estas articulaciones tiene un nombre y tiene un tipo específico de articulación. Entonces, los cóndilos occipitales, ya ustedes saben, cóndilo occipital se articula con el atlas y forma una articulación que es la articulación atlanto-occipital. Es esta que está acá. ¿Qué tipo de articulación? Una articulación condila. Ya les mencioné que tiene una cavidad glenoidea, que tiene un cóndilo occipital y también es conocida como articulación elipsoidea o elíptica. Entonces, ojo con esto, el 50% de movimiento de flexo-extensión de la columna cervical ocurre a nivel de la articulación atlanto-occipital, es decir, que yo a un paciente le puedo instrumentar de aquí hasta acá, le puedo poner placas y tornillos, ¿verdad? Le inmovilizo todo esto, pero él va a tener un 50% de su movimiento de flexo-extensión conservado. ¿Por qué? Porque el 50% del movimiento de flexo-extensión ocurre aquí a nivel de la articulación atlanto-occipital. Luego tenemos la articulación atlantoaxial. Hay dos tipos de articulación atlantoaxial, la media y la lateral. ¿Cuál es la media? La media es esta que está acá, la que se forma entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides. Y la lateral es la que se forma entre la masa lateral del atlas y la que se forma en el axis. Entonces tiene articulación atlantodontoidea o atlantoaxoidea media y articulación atlantoaxoidea lateral. Como aquí ocurre entonces el movimiento del atlas alrededor de la apófisis odontoide, esta es una articulación de tipo trocoide. ¿Se acuerdan cuando vimos generalidades? Y aquí, como la articulación atlantoaxial lateral, su superficie es plana, es una articulación de tipo artroide. Luego, entre las apófisis articulares, se forma una articulación, que es esta que está acá, esta que está acá, que se llama articulación ciboapofisiaria. Esa articulación es una articulación de tipo artroidea porque en superficie son planas. Y la articulación de Luschka, que es esta, que es la oncovertebral, esta que está acá, que se forma entre la apófisis semilunar y el cuerpo vertebral, es una articulación que en superficie es plana y también una articulación de tipo artroidea. Recuerden que todas estas son articulaciones de tipo sinovial. Y bueno, tienen entonces una membrana, tienen su cápsula, etc. Ahora vamos a hablar entonces sobre la articulación que se forma entre una vértebra y otra. Recuerden que los discos intervertebrales son articulaciones de tipo anfiartrosis y que entre el atlas y el axis no existe disco intervertebral. De C2 hacia abajo sí existe disco intervertebral entre cada cuerpo vertebral. La altura del disco intervertebral es aproximadamente 2/5 partes de la altura del cuerpo vertebral. Otra cosa importante para mencionar es que el 50% del movimiento de rotación medial y lateral ocurre en este nivel, es decir, entre la articulación atlanto-odontoidea. Aquí tenemos entonces un corte coronal, donde hemos quitado parte del cuerpo vertebral. Pueden ver el disco intervertebral y vean que está limitado lateralmente por esta articulación, que es la articulación uncovertebral, que se forma entonces entre la apófisis unciforme y la carilla articular inferior del cuerpo vertebral. Esto es la articulación de Luschka. Vean aquí entonces en el agujero de conjunción cómo están los límites que ya les mencioné. La escotadura vertebral inferior a la escotadura vertebral superior. Vea que anteriormente está limitada por el disco intervertebral y parte del cuerpo vertebral, y posteriormente por la articulación ciboapofisiaria junto con su cápsula. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí vean es un nervio raquídeo, de tal forma que cuando un paciente presenta una hernia discal, por ejemplo en este nivel, la hernia discal protruye y comprime el nervio que está emergiendo de este agujero intervertebral o de conjunción.
Ok, ahora, por ese agujero intervertebral emerge un nervio, como les acabo de mencionar. Recuerden lo siguiente. Existen 7 vértebras cervicales, pero hay 8 nervios raquídeos. ¿Qué significa? Que por encima de C1 emerge el primer nervio cervical. ¿Sí? El primer nervio cervical tiene solamente componente motor, no tiene componente sensitivo. Y él emerge por el mismo sitio por donde viene pasando la arteria vertebral. Es decir, pasa por detrás de la carilla articular superior o cavidad glenoidea. Recuerden eso. Luego tenemos entonces el octavo nervio cervical. ¿Qué pasa? Que por encima de C1 emerge C1. Por encima de C2 emerge C2 y así sucesivamente. Cuando llegamos a C7, por encima de C7, es decir, entre el agujero transverso de C6 y C7, emerge el séptimo nervio raquídeo. Por lo tanto, el octavo nervio raquídeo tiene que emerger por debajo de C7. Por eso es que de aquí en adelante, los diferentes nervios raquídeos van a emerger por debajo del cuerpo vertebral correspondiente. Aquí tenemos los diferentes ligamentos craneocervicales. Esta es una visión anterior y es para que ustedes recuerden los diferentes ligamentos que les he mencionado. Uno de ellos es este ligamento que está acá, que es el ligamento longitudinal anterior. Está presente en toda la extensión de la columna vertebral. Se extiende desde la porción basilar del occipital, que es esto que está acá, por toda la parte anterior de los cuerpos vertebrales, es decir, la parte anterior del atlas, del cuerpo vertebral, de los discos intervertebrales, y se extiende y se inserta caudalmente a nivel de la segunda vértebra sacra. Ese es el ligamento longitudinal anterior. Luego tenemos hacia el lateral una membrana que une el atlas con el hueso occipital, por lo que se conoce como membrana atlanto-occipital anterior. Esta membrana está a su vez por detrás del ligamento longitudinal anterior. Recuerden que esta es una visión anterior. También tenemos aquí lo que es la cápsula de articulación atlanto-occipital. Y aquí tenemos entonces la articulación atlanto-axial lateral que también presenta una cápsula. Ok, ya se los mencioné. Aquí tenemos una visión lateral para que vean estos ligamentos también. Y vean entonces aquí el ligamento longitudinal anterior. Tenemos aquí los discos intervertebrales. Tenemos aquí la arteria vertebral. Aquí tenemos entonces la membrana atlanto-occipital anterior. Aquí tenemos la cápsula de articulación atlanto-occipital. Y ahora nos vamos hacia posterior. Si tenemos una membrana atlanto-occipital anterior, también tenemos entonces una membrana atlanto-occipital posterior, que es esta que está acá, que une entonces el atlas con el hueso occipital. Y a su vez también tenemos aquí este ligamento inmenso que se llama ligamento nucal. El ligamento nucal es un ligamento que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta la séptima vértebra cervical. Y pueden ver aquí que es un ligamento también, pero este es el ligamento que va de una apófisis espinosa a la otra. Por lo tanto, se conoce como ligamento interespinoso. Si nosotros nos vamos más profundo, vamos a ver que aquí hay un ligamento que se llama ligamento amarillo o ligamento flavum. Ese ligamento amarillo, ligamento flavum, se extiende desde una lámina hasta la siguiente lámina. Aquí tenemos entonces una visión posterior, donde pueden ver mejor la membrana atlanto-occipital posterior, y que la membrana atlanto-occipital posterior viene siendo lo que es la continuación caudal del ligamento amarillo. ¿Qué significa? Que este es el atlas y este es el axis. Entre el atlas y el axis tenemos aquí este ligamento amarillo, que se extiende del borde superior del axis hasta el borde inferior del arco posterior del atlas. Ahora, entre el atlas y el hueso occipital, lo que existe es la membrana atlanto-occipital posterior. Por lo tanto, esta membrana, podemos decir que es como el homólogo del ligamento amarillo a este nivel. Aquí pueden ver cómo pasa entonces la arteria vertebral. Por el surco de la arteria vertebral pasa por detrás de la superficie, la carilla articular superior del atlas y perfora aquí la membrana atlanto-occipital posterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar aquí lo que sería el atlas, la membrana atlanto-occipital posterior, el ligamento amarillo y el arco posterior del axis. Imagínense que vamos a cortar todo esto. Y una vez que lo cortemos, vamos a quitar también la médula espinal y vamos a ver aquí que existe un gran ligamento. Esto se conoce como membrana tectórea. Para algunos autores se considera que la membrana tectórea es la continuación craneal de este ligamento, que es el ligamento longitudinal posterior, que ya lo hemos visto también en clases pasadas.
El ligamento longitudinal posterior es el que se extiende desde este nivel hasta caudalmente y se inserta en el coxis. Recuerden que él es el que va adherido a la parte posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Entonces, el ligamento longitudinal posterior se continúa cefálicamente con la membrana tectoria que se inserta en la porción basilar del hueso occipital y caudalmente se inserta a nivel del coxis. Ojo con esto, no se les olvide, muchachos. Ahora imagínense que hemos quitado la membrana tectoria y observamos aquí otra serie de ligamentos. ¿Qué tenemos acá? El cuerpo vertebral del axis. Aquí tenemos el atlas, hemos quitado el arco posterior. Vean que hacia los laterales tenemos lo que es el ligamento o la porción accesoria de la membrana tectoria. Y aquí tenemos este ligamento que tiene forma de cruz. Este ligamento que tiene forma de cruz se le conoce como ligamento cruciforme. Entonces, ese ligamento cruciforme está formado por este ligamento que va desde la cara interna de las masas laterales del atlas y se conoce como ligamento transverso del atlas. La porción que se extiende hacia arriba se conoce como fascículo longitudinal superior y hacia abajo se conoce como fascículo longitudinal inferior o banda longitudinal superior y banda longitudinal inferior. Ahora, vamos a quitar aquí el ligamento transverso del atlas. Vean que tenemos la apófisis odontoide que tiene aquí su cara articular posterior del diente del axis, ¿verdad? Para el ligamento transverso del atlas. Y vean que de la parte lateral de la apófisis odontoide emergen unos ligamentos hacia el agujero magno o hacia el occipital que se llaman ligamentos alares y que desde el vértice o el ápex de la apófisis odontoide se extiende un ligamento que se llama ligamento apical. Esta es una visión superior para que ustedes puedan observar entonces aquí el apófisis odontoide, el arco anterior del atlas, y aquí ven el ligamento transverso del atlas. Entonces vean aquí los ligamentos alares que se dirigen anteriormente, vean que existe una cavidad sinovial, la anterior y la posterior, y que el atlas se mueve entonces alrededor de este gran eje que es el axis o el apófisis odontoide. Por esta característica, porque existe aquí un anillo ósteo ligamentario, es que esta articulación es de tipo trocoide. ¿Qué pasa? Cuando existe una lesión del ligamento transverso del atlas, es una lesión que produce una gran inestabilidad a nivel atlanto-axial y amerita un tratamiento y una supervisión médica importante. Aquí tenemos ahora un corte sagital de la unión cráneo-cervical para que ustedes vean de anterior a posterior los diferentes elementos que nosotros vamos observando. Tenemos aquí el ligamento longitudinal anterior, ya les comenté, se inserta caudalmente en la segunda vértebra sacra, pasa anterior al atlas y luego se inserta aquí en la porción basilar del occipital. Luego entre el atlas y la porción basilar del occipital está esta membrana que es la membrana atlanto-occipital anterior. Luego si nos vamos un poco más posterior, vamos a ver aquí el apófisis odontoide del vértice y vean que del vértice se extiende este ligamento que es el ligamento apical del axis hasta la porción basilar del occipital. Si nos vamos más posterior vamos a ver entonces la extensión o el fascículo longitudinal superior del ligamento cruciforme y si nos vamos más posterior vamos a ver entonces aquí la membrana tectoria que es la continuación craneal del ligamento longitudinal posterior, que es este que está acá. Si nos vamos más posterior, vamos a ver entonces la dura madre, luego tendríamos el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal, y si llegamos aquí posteriormente, vamos a ver la membrana atlanto-occipital posterior. Chévere, muchachos, pendiente con esto y el orden que les acabo de explicar, cómo vamos a ir encontrando las diferentes estructuras a nivel de la unión cráneo-cervical. Ahora vamos con radiología del cuello. La radiología del cuello simplemente es aplicar la anatomía que hemos visto y llevarla acá. Aquí tenemos una radiografía antero-posterior de la columna cervical, en donde podemos observar desde C3 hasta T1 generalmente, una radiografía de buena calidad. Lo ideal sería que se vieran los conductos auditivos externos y que se viera por lo menos la primera vértebra torácica. Entonces, ¿cómo identifico la primera vértebra torácica? Porque la primera vértebra torácica es la que está articulada con el primer arco costal, que es este que está acá. Aquí está la apófisis transversa de la primera vértebra torácica. Vean que se articula aquí con el primer arco costal mediante la porción articular del tubérculo costal y se forma aquí la articulación costo-transversa. Entonces, este sería
nuestra primera vértebra torácica. Este sería entonces C7, C6, C5, C4 y C3. Vean que aquí tenemos el cuerpo vertebral que hacia los lados hay unas pequeñas elevaciones, que fue lo que vimos en la visión anterior, recuerden que es la apófisis unciforme o semilunar, y forma aquí esta articulación, que es la articulación de Luschka. Luego vean que aquí hay unos espacios, que son los espacios intervertebrales, y como es una radiografía, hablamos de espacio intervertebral. No hablamos de disco intervertebral porque el disco intervertebral es una estructura blanda, que no la vemos en radiografía. Sin embargo, la altura de este espacio nos habla a nosotros indirectamente de cómo está ese disco intervertebral. Vean que hacia los laterales vamos a ver unos pequeños ojitos. Esto que está acá son unos ojitos que uno ve en la radiografía antero-posterior de columna cervical o región torácica y lumbar. Estos ojitos son los pedículos. En este caso, el pedículo vertebral cervical. Son los ojitos que tenemos a los lados. Vean que generalmente estos ojitos, ¿sí? Si nosotros vemos en la parte media de ellos, trazamos un punto equidistante, es decir, en el punto medio de la distancia que hay de acá, acá vamos a observar esta apófisis, que es la apófisis transversa. Vean que la apófisis transversa está siempre en el centro. Esa apófisis transversa, ubicada siempre en el punto equidistante entre ambos pedículos, nos dice a nosotros que la radiografía no está rotada. Eso es algo que nos habla de que es una buena radiografía que se ha realizado el paciente. Si nos vamos más hacia lateral, podemos observar acá lo que serían las masas laterales, y si nos vamos más lateral, podemos ver entonces las apófisis transversas de las respectivas vértebras. Aquí tenemos entonces la masa lateral. Así que también es importante, muchachos, que cuando analicemos una radiografía, hacerlo en forma sistemática. O nos vamos desde la periferia hacia el centro, o nos vamos desde el centro hacia la periferia, pero siempre haciéndolo de una forma, generalmente de la periferia hacia el centro, para que nunca se nos escapen detalles. Y no solamente es evaluar la región cervical, también es evaluar las diferentes partes blandas que presenta el paciente. Se puede evaluar incluso parte del tórax, partes de los ápices pulmonares. Podemos evaluar también parte de la región occipital que ven acá. Incluso, si ustedes ven aquí, ven la apófisis odontoide. Lo que pasa es que existe aquí una imagen de superposición entre el hueso occipital y la apófisis odontoide, igual que acá el cuerpo vertebral está superpuesto con esto que está aquí. Esto que está aquí en el centro, que lo ven mejor aquí abajo, es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa siempre deben de estar alineadas. Ustedes observen la apófisis espinosa y siempre la apófisis espinosa va a estar alineada, siempre. Si observamos una rotación o una desalineación de la apófisis espinosa, ya debemos sospechar que algo no está bien allí, ¿sí? Que hay una lesión, que hay algo allí. Aquí tenemos ahora una visión lateral de la columna cervical. Y cuando nosotros observamos la visión lateral de la columna cervical, debemos de ver entonces una radiografía de buena calidad. También debemos observar que se visualicen de los conductos auditivos externos hasta por lo menos la primera vértebra torácica. Y aparte de eso, vamos entonces desde la periferia hacia el centro. También deben de recordar que se los mencioné en la clase anterior que toda radiografía debe ser identificada, debe tener nombre, apellido, edad del paciente, la fecha en la que se realizó la radiografía, y siempre se debe marcar el lado derecho de la radiografía. Una vez que hemos realizado el análisis de la periferia hacia el centro, debemos de ver si la columna cervical está en lordosis, es decir, tiene esa forma de característica que es la convexidad anterior. Y aparte trazamos varias líneas. Por ejemplo, esta línea que está aquí en rojo se conoce como línea vertebral anterior. Vean que se extiende por toda la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Y que esa línea se traza en forma continua sin interrupción de la misma. Luego trazamos otra línea que es la línea vertebral posterior, que va por la parte posterior de todos los cuerpos vertebrales, como ven aquí, y que no hay interrupción de la misma. Si ustedes van trazando esta línea y ven que la línea se interrumpe acá, y luego continúa hacia anterior de esa línea, ojo con eso porque significa que hay una lesión a nivel de la columna vertebral. Nunca se les olvide esto, muchachos, que la interrupción de las líneas, tanto la vertebral anterior como la vertebral posterior, significa que hay una alteración en la columna cervical, ya sea por una lesión traumática o una lesión degenerativa. Pero lo normal es que estas líneas estén siempre continuas y no estén interrumpidas. Luego tenemos otra línea que está acá, que está en amarillo, que es la línea espinolaminar. Está localizada entonces entre la lámina y la apófisis espinosa. Vean, apófisis espinosa, lámina, apófisis espinosa, lámina, apófisis espinosa, lámina. Y esa línea es la línea espinolaminar. ¿Por qué es importante esta línea?
porque entre la línea espinolaminar y la línea vertebral posterior, si nosotros medimos esta distancia, esto es lo que es por donde pasa la médula espinal y es la distancia del conducto raquídeo. Es el diámetro anteroposterior del conducto raquídeo. Recuerden que el conducto raquídeo surge por la unión sucesiva de los diferentes agujeros vertebrales. Entonces, la distancia normalmente aquí es de 17 milímetros, más o menos 5. Cuando una persona tiene una distancia anteroposterior, si ustedes miden de aquí a acá, y esa distancia le da al paciente menor o igual a 12 milímetros, bueno, ya hay que estar pendiente con eso porque significa que el paciente tiene algo que se conoce como canal cervical estrecho. Pero el diámetro normal es de 17, más o menos 5 milímetros. Luego tenemos otra línea que es la línea espinosa posterior y que es la que nos ayuda a nosotros a decir si el paciente está en lordosis o está en cifosis. Este es un paciente que está en lordosis porque vean cómo está la convexidad anterior, que la ratificamos por esta línea. Si nosotros vemos que el paciente no tiene esta convexidad anterior, sino que está invertido, bueno, ya el paciente tiene una pérdida de la lordosis cervical y hay que buscar por qué existe esa pérdida de la lordosis cervical. ¿Cuáles son los diferentes reparos anatómicos que vamos a observar? Aquí podemos observar diferentes estructuras, no solamente la columna cervical, sino que como pueden ver también podemos observar músculos, estructuras musculares, podemos observar signos indirectos de que hay lesiones. Por ejemplo, si yo observo acá esta distancia que se llama distancia interespinosa y veo que esta distancia es muy amplia en relación a las otras, ya yo sospecho que aquí existe una lesión del ligamento que va allí, que es el ligamento interespinoso. Así que ojo con eso. Aquí que puedo observar aparte de toda la parte de la columna cervical, también podemos observar, muchachos, estructuras que no son propias de la columna cervical. Esto que está acá es la mandíbula, ¿sí? Esto es el ángulo de la mandíbula. Esto que asciende hacia acá es la rama ascendente de la mandíbula. Aquí está el cóndilo mandibular. ¿Se acuerdan cuando le dimos los ejemplos de articulaciones tipo bicondilia? O condilia doble, que no es lo mismo. Bueno, recuerden eso. Aquí pueden ver también parte de la vía aérea. Hacia atrás tendríamos que decir el esófago. Hacia adelante tenemos aquí lo que es la laringe. Por lo tanto, esto sería la laringofaringe. Aquí tendrían la base de la lengua. Aquí podemos ver este huesito que está acá, que es el hueso hioides. Y aquí tenemos entonces el arco anterior de C1, el arco posterior de C1, y vean que aquí entonces hay una pequeña nevasosita que es el tubérculo anterior de C1, y aquí está el tubérculo anterior de C1. A su vez, vean aquí la segunda vértebra cervical, que se caracteriza porque tiene esta apófisis está acá, que es el apófisis odontoide, y vean que hay una distancia entre el apófisis odontoide y el atlas, que se conoce como intervalo atlanto odontoideo, pero que su distancia varía si es un adulto o un pediátrico de 3 a 5 milímetros. Si seguimos descendiendo, vemos aquí entonces el cuerpo vertebral del axis, ven aquí el pedículo vertebral que llega a la masa lateral, y esa masa lateral presenta una apófisis articular inferior que se une con la apófisis articular superior de la vértebra infraadyacente y forma aquí la articulación cigoapofisiaria. Ven acá entonces muy bien el agujero intervertebral que está completamente permeable. Ven aquí entonces el espacio intervertebral que en todos los espacios se ve que está conservado, es decir, que este paciente lo más probable es que no tenga una discopatía degenerativa. Cuando ustedes vean disminución de uno de estos espacios, piensen que el paciente tiene un disco intervertebral dañado. ¿Qué más podemos observar entonces? Podemos observar que esta parte superior del disco del cuerpo vertebral se conoce como platillo terminal superior y la parte inferior se conoce como platillo terminal inferior. Y aquí entonces les he señalado cada una de las estructuras, ya se las he comentado, aquí está la apófisis espinosa, el espacio interlaminar también se los comenté, el pedículo vertebral ya se los comenté. Ojo con todo esto que les acabo de mencionar, muchachos. Aparte de eso, también hay otras partes blandas que podemos medir. Por ejemplo, esto que está acá, que se ve así un poquito radiopaco, es lo que se conoce como tejido blando prevertebral. Es decir, nosotros nos valemos de la medición del tejido blando prevertebral para ver si hay una lesión o un signo indirecto de lesión del ligamento longitudinal anterior, por ejemplo. O sea, si hay algún traumatismo, algo que ocasionó
que se dematizaran las partes prevertebrales. Si nosotros medimos, por ejemplo, a nivel de C6, el tejido blando prevertebral, lo normal es que mida menos de 22 milímetros. Si esto mide más de 22 milímetros, ya me dice, oye, esto está aumentado de volumen. ¿Será que el paciente tiene un edema? El paciente presentó una lesión del complejo ligamentario anterior. Si yo mido la distancia del tejido blando prevertebral a nivel de C2 y mide menos de 7, eso es normal. Si mide más de 7, oye, ya eso es preocupante y hay que estar pendiente porque puede haber una alteración. Para el nivel de ustedes, simplemente identificar la anatomía de las diferentes estructuras. Y recuerden que aquí podemos observar estructuras que no son propias de la columna cervical. Vean nuevamente la mandíbula, el ángulo de la mandíbula que se conoce como gonium, la rama ascendente de la mandíbula, esta es la de un lado, aquí está la del otro lado. Aquí está entonces que se está articulando la apófisis, el cóndilo mandibular. Aquí está la apófisis coronoide, aquí ven parte del hueso occipital, que lo vamos a ver cuando estudiemos la parte de neuroanatomía del cráneo. Esto que está acá es una radiografía especial. ¿Qué pasa? Que en la radiografía anteroposterior simple, la mandíbula y el occipital no nos permite ver la columna cervical alta. En una visión de perfil sí la podemos ver, en parte. Pero una visión anteroposterior no la podemos ver, como ven acá. Esta es una visión anteroposterior, una radiografía anteroposterior normal. Vean que no puedo visualizar bien el atlas y el axis, porque el occipital principalmente me interrumpe la visión. Entonces al paciente le hacemos un estudio especial que se llama radiografía transoral. ¿Qué me permite la radiografía transoral? Evaluar la columna cervical alta, específicamente el atlas y el axis. Entonces, esto que está acá es el cuerpo del axis. Esto que está aquí así elevadito es la apófisis espinosa del axis. Lo que pasa es que es una imagen de superposición. ¿Por qué superposición? Porque se está superponiendo el cuerpo vertebral con la apófisis espinosa y por supuesto con su lámina. Hacia arriba vemos la apófisis odontoide, no hay pérdida de la solución de continuidad. Hacia los laterales vemos este espacio articular, que es la articulación atlanto-axial lateral. Estas son las masas laterales del atlas. Aquí ven la apófisis transversa del atlas, que es la apófisis transversa de mayor longitud o mayor diámetro transverso de las vértebras cervicales. Y aquí nosotros medimos una distancia, que no les voy a decir qué es porque no es de relevancia para ustedes, pero sí es importante que si ustedes ven que el atlas sobresale por encima del axis, ojo con eso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el ligamento transverso del atlas se haya lesionado, que hay una fractura en el atlas y que el atlas se abre. Y al abrirse, él se ubica superior y por fuera un poquito de lo que es el axis. Entonces, los pacientes cuando vienen con lesión de la columna cervical alta, muchas veces simplemente vienen con un dolor cervical alto o un dolor suboccipital. Es lo que más, por lo que más vienen esos pacientes. No tienen síntomas así tan importantes. Y muchas veces cuando persisten, nosotros debemos de sospechar, oye, ¿será que el paciente tiene una lesión de columna cervical alta? Bueno, vamos a pedir una radiografía transoral para ver si de verdad está lesionada esta parte de acá. Bueno, muchachos, ya hemos concluido. Cualquier duda, pregunten. Esta fue la bibliografía que empleamos para desarrollar esta clase. Recuerden siempre consultar por los diferentes medios que ustedes quieran, ya sea por Telegram, por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su atención y bueno, estaré respondiendo sus dudas.